¿Qué tal, queridos hermanos? Me da mucho gusto el poder saludarlos a través de este medio. Y en este mensaje hoy quisiera iniciar con una pregunta. ¿Podemos separar la fe de la vida? Quisiera en este mensaje responder esta pregunta que nace del dicho de Jesús: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La respuesta en realidad es que no. Pero sin embargo, en no pocas ocasiones se ha abusado de estas palabras de Jesús para insistir en que la política y la fe no deben convivir y que una cosa es Dios y otra la religión y el gobierno y su política. La verdad es que no hay nada más lejano a eso en las palabras de Jesús. En primer lugar, sabemos que esta respuesta de Jesús la da a los fariseos que quieren ponerle una trampa para acusarlo de rebelión al Estado. Sin embargo, como decimos, le dio el tiro por la culata, ya que con sus palabras Jesús establece que efectivamente hay una relación entre el Estado y los ciudadanos religiosos, los cuales como parte de su religión deben pagar los impuestos. Es decir, no solo no dice que la fe y la política deben tomar cada uno sus lugares, sino al contrario, que cada ciudadano, si realmente es religioso, debe respetar de la misma manera la ley de Dios y la de los hombres. Y por ende, debe estar inmiscuido en los asuntos del Estado, puesto que los impuestos se pagan para el beneficio del mismo Estado, de los mismos ciudadanos. Al menos esa ha sido la teoría que se ha sostenido en las naciones a lo largo de la historia. Por eso, ya desde la antigüedad, al margen de la religión, Epicteto de Frigia escribía: el hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos. Es por ello muy triste que esta bandera de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios haya llevado a muchísimos católicos a hacer caso de las voces que han buscado mantener alejados de la política a los cristianos, asumiendo muchos el erróneo pensamiento de que la fe es algo para vivirse de los dientes, de la puerta de la casa y del templo para adentro, cuando que nuestro país, como el de Jesús, está formado por ciudadanos religiosos, los cuales deben ser parte activa de la polis. ¿O acaso un cristiano no es mexicano? Por supuesto que lo es. Máxime cuando el censo del 2010 acusaba que el 96.8% de los mexicanos se declaraba como cristiano. Es decir, bueno, ahí están incluidas todas las iglesias y las demás sectas que se dicen cristianas. Sin embargo, este pensamiento de separar la fe y la política es la causa de que no haya verdaderos cristianos en los ámbitos políticos y que las decisiones que se toman y que afectan a los ciudadanos, sus mismos hermanos, sean contrarias a la verdad, a la justicia y a la libertad. Hemos dejado el poder político, es decir, el poder para determinar lo que es agradable a Dios y por lo tanto bueno para los cristianos y para los hombres, en manos de hombres y mujeres sin conciencia, en manos de personas que no quieren agradar ni a Dios ni a sus hermanos, mucho menos servirles, que solo ven por sus intereses, y esto ha llevado a la sociedad al caos, a la miseria, a la idolatría. De manera que ahora ya no nos reconocemos como hermanos. Este poder ha logrado la obra del demonio: dividirnos, dividir a México. Y en esa división es en donde encuentra Satanás su fuerza. Jesús decía: una casa dividida fenece rápidamente. Y eso es lo que vivimos hoy en nuestro amado México, en esta maravillosa nación bendecida por Dios y visitada por nuestra Madre del Cielo. Hemos centrado nuestra atención en un culto vacío que no ha formado cristianos responsables que verdaderamente amen a sus hermanos, siendo que este es el mandamiento central de la fe, pues el mismo Jesús nos lo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿O es que podremos decir que nuestros legisladores, nuestros empresarios, nuestro presidente ama a sus hermanos
cuando vemos que el país se hunde en la pobreza, en la corrupción, en el ilícito, en el arrebato de las libertades adquiridas por Cristo, en la más terrible de las violencias nunca vivida en nuestra nación? Un mexicano bautizado debería de vivir y pensar como un cristiano, si es realmente que se quiere identificar como cristiano. Mis hermanos, hay un mal terrible que como pueblo de Dios padecemos y que se llama incongruencia. Estamos viviendo un momento determinante en la vida de la iglesia, mis queridos hermanos, es decir, del pueblo de México. El pobre cristianismo que profesamos está hundiendo a México y tenemos que salir de nuestra apatía y de nuestra mediocridad. A nuestros legisladores se les ha olvidado que legislan para una nación cristiana y que la mayoría de ellos fueron bautizados y por ende tienen un compromiso con Cristo y no con otros poderes, grupos o personas. Las leyes que han propuesto y aprobado en los últimos tiempos van en contra de la vida, considerando al embrión un montón de células. Yo les preguntaría, a ver, hermanos cristianos, ¿qué había en el seno purísimo de María después de la visita del ángel durante la gestación de Jesús? ¿Un montón de células? Era el Verbo de Dios. Han legislado para confundir a nuestro pueblo y argumentar que cada persona puede elegir el sexo que quiera, cuando que la creación entera proclama que el Creador solo hizo dos sexos, hombre y mujer. Todo lo demás son solo pensamientos turbios de personas enfermas y heridas que requieren ayuda. Pero en vez de hacer leyes que los ayuden, hacen leyes que los terminan de hundir en la miseria de sus desviaciones. Incluso ahora pretenden hasta criminalizar a quienes intentan ayudarlos. La autoridad, en vez de ver por el bienestar de los demás que son sus hermanos, buscan la forma de tenerlos reprimidos, dándoles una educación de cuarta. Y peor aún, queriendo ahora adoctrinarlos en doctrinas totalmente contrarias a la fe y a la moral, manteniéndolos ignorantes de la verdad para tenerlos, eso sí, bajo su poder y abusar de ellos. Dios quiere que todos sus hijos disfruten de todo lo hermoso que Él creó. Y la única forma de que esto suceda es con una buena educación que lleve a las personas a superarse y no estar atenidas a dádivas miserables que tarde o temprano se acabarán y que al final tendrán el costo de perder la dignidad y la libertad. Porque recordemos, hermanos, que la fuente de la riqueza viene del trabajo. Por eso San Pablo decía con gran verdad, el que no quiera trabajar, pues que no coma. La autoridad, que debe velar para que haya honestidad, es la primera en violar este principio de que San Pablo nos habla. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con quien promueve la vagancia y la falta de responsabilidad? Hoy, en nuestro país, es la propia autoridad la que se asocia con los delincuentes, con lo cual el pueblo queda completamente a merced de la rapiña y de la violencia. La autoridad hoy no cumple con su función. La Sagrada Escritura es clara en que la policía y el ejército están al servicio del pueblo para defenderlo y velar por la paz y la libertad de los ciudadanos, no para reprimir al pueblo ni para proteger a los que hacen el mal. San Pablo escribe a los romanos: haz lo bueno y tendrás elogios de la autoridad, pues el soldado es para ti una autoridad de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Con ello San Pablo declara que hay que combatir el crimen y no solaparlo, pues va en demérito de lo establecido por Dios. Para ello, pues están las fuerzas del orden civil. Por su parte, los jueces deben ser honestos y no serviles. Deben servir a la justicia. Dios es muy severo con los jueces que solo ven para sus intereses.
Esta falta de justicia en los jueces fue lo que causó la destrucción del pueblo judío en diferentes ocasiones. Vemos con gran tristeza cómo muchas peticiones de justicia se atoran en los altos tribunales y se quedan sin sentencia, dando pie a que se violen los derechos de todo el pueblo de Dios. Son jueces que sirven a los hombres y no a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es de la nación y no debe de estar al servicio de ninguna persona o partido político. Tienen que ejercer realmente justicia. Nos hemos convertido en un pueblo de cobardes y permitimos todos estos abusos que en definitiva van en contra de nuestro pueblo y de cada uno de nuestros hermanos. Debemos recordar que el cristiano debe ser un hombre valiente y responsable de la misión que se le ha encargado. Al único que debemos de temer, dice la Sagrada Escritura, es a Dios, pues es el único que puede enviarnos al lugar del castigo eterno. Hermanos, no tengamos miedo de presentarnos en ninguno de los aspectos de nuestra vida o de nuestras obligaciones como ciudadanos cristianos. Recuerden que cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios se hace responsable de nuestros actos. Tenemos que obedecer a Dios y no vender a Jesús por unas cuantas monedas. Yo creo, mis amados hermanos, que ha llegado el tiempo de tomar una determinación seria y firme. Ha llegado el tiempo de decidirnos. ¿Somos o no somos? Y esto es fácil, decía Jesús, por sus obras los conocerán. Si somos cristianos, debemos de respetar la ley y hacer que se respete. Para eso, las sociedades, las más antiguas, han creado el Estado de Derecho. Hay que dejar de ser tibios y decidirnos por el bien, la justicia y la verdad. De una cosa estoy seguro: o nos decidimos a ser cristianos o las consecuencias, o nos decidimos a ser cristianos o las consecuencias serán terribles en no mucho tiempo. Así pues, hago un llamado a todos y cada uno de mis hermanos en Cristo. A mis hermanos laicos los invito y exhorto a inmiscuirse en la política y a ver que el Estado tenga los rasgos que Cristo ha impreso en cada uno de ustedes y a velar por sus hermanos, pobres y ricos, pues todos son hijos de Dios y hermanos nuestros. A defender nuestros derechos y libertades, a oponerse al mal que se cierne hoy sobre nuestro país. A los legisladores los conmino a legislar en favor del pueblo y a no dejarse manipular. Deben legislar con conciencia cristiana y no dejarse arrastrar por el egoísmo y la avaricia que está llevando a nuestro pueblo, a sus hermanos, al precipicio moral y económico. A los gobernadores y al presidente de la República, con todo respeto, los exhorto en el nombre del Señor Jesús a recordar que el poder que ostentan se los dio el pueblo de Dios para que en su nombre gobiernen de manera que todos gocemos de libertad, de justicia y sobre todo de paz en la sociedad y en las familias. Les recuerdo, hermanos, ustedes que ostentan el poder en la nación, que de cada una de sus acciones serán juzgados y por su alto rango y responsabilidad, su juicio será mucho más severo y responderán de todo lo que Dios les confió. Finalmente, invito a todos mis hermanos a orar para que México cambie. Les invito a difundir este mensaje que nace desde el fondo de mi corazón al ver a mi pueblo, a mis hermanos, caminar hacia el desfiladero. Pido que pueda llegar a todos y a cada uno de los cristianos de nuestro país y que cada uno, al ver y escuchar este mensaje, responda a Dios como un auténtico heredero del reino, como un verdadero cristiano. No dejemos las cosas como están. Si nosotros no respondemos
a la llamada que nos ha hecho el Señor en nuestro bautismo, de ser cristianos. No podemos esperar un buen futuro ni para nosotros y lo más triste, para nuestras futuras generaciones. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, los proteja y que podamos todos algún día volver a ser esa nación que el Señor espera como modelo de las demás naciones de Latinoamérica. Hasta pronto.